Mi proyecto actual, señor, es consagrarme. Usted es candidato al infierno. Ya estoy en el infierno. Llamo compañero a todo el país, en los mítines le damos compañero. Compañeros no somos. Lo veo mejor que antes. Pasaron 17 operaciones. Joaquín almorzando con un presidente de derecha por invitación del embajador español. La pregunta esta sí es buena y muy cabrón. Este es un espacio de opinión destinado a buscar verdades, con frontalidad, crítica a todos y pluralismo. El periodismo de opinión siempre asume una posición. No esperen de mí entonces imparcialidad, pero sí trabajo para ser veraz. Mis opiniones no comprometen ni representan a Canal 1. Yo respondo por ellas. Mis invitados, por las suyas. Bienvenidos televidentes de Canal 1, en señal abierta en todas las cableras del país, por Facebook Live de Noticiero 1, a través de Radio Sonorama a nivel nacional por 103.7 FM y con posterioridad a esta emisión en el link de YouTube, a seguir una entrevista excepcional por las circunstancias en que se da, por el personaje que es y los temas que vamos a tratar. Y por la forma en que me respondió. Quiero empezar por allí. Palabra es palabra, dice su mensaje. Respecto a un acuerdo que hicimos para que se grabara el jueves 9 de enero y se emitiera el domingo 13 a las 21:45. Cuando él no podía controlar la contingencia que coincide con esto, que es un gabinete convocado por él mismo, porque es secretario de esa sesión de gabinete. Aprecio singularmente que cumpliera su palabra, pero es por ustedes, no por mí. Por el 1,5 millones de personas que por distintas plataformas siguen este programa y merecen las respuestas que va a dar mi invitado. Juan Sebastián Roldán, secretario de la Presidencia de la República. Buenos días y bienvenido, buenas noches realmente, para la hora de esta emisión. Empecemos por lo coyuntural. Ustedes han permitido la salida hacia México de quienes buscaron asilo allí y ni siquiera le han tenido que dar salvoconductos. ¿Por qué la decisión y si la iban a tomar, por qué tardaron tanto? Buenas noches a todas las personas que nos escuchan, que nos ven. Gracias, Carlos, por la posibilidad de discutir con amplitud. Quiero comenzar comentándote que la primera entrevista que tuvimos fue hace más de 15 años. El otro día para preparar la entrevista y aprendí de los buenos comunicadores que uno tiene que preparar las cosas, me puse a revisar las notas y efectivamente fue a finales del 2004 cuando tuvimos la primera entrevista. Cuando hicieron la ruptura de los 25. Va pasando la vida. Y esa fue en contacto directo. No estuviste en el panel con 4 miembros de Cero Tolerancia que también revisé, que armamos con María Paula Romo, Norman Ray, Francisco Jiménez y Alexandra Ocles. Eso fue después. Sí, y tú eres el que tras bastidores coordinaba todo. ¿Y quién es este chico? Ha pasado la vida. Es sociólogo. Y mira dónde ha venido a dar. Te respondo lo que me preguntaste. El presidente Moreno es un presidente de diálogo, de democracia. Me preguntaban hace un momento antes de las cámaras que si estoy de acuerdo o no. Al final la democracia no es si es que un funcionario está de acuerdo o no, sino si cumplimos o no las normas. Nosotros firmamos un convenio internacional para el asilo. Si México les entregó el asilo, pues México tendrá que responder por sus acciones, al Ecuador le corresponde entregárselo y nosotros habíamos revisado todos los procesos judiciales para que no haya nada en su contra, de tal manera que los ecuatorianos, al mismo tiempo que miran que tiene un gobierno que respeta la democracia, tengan la certeza de que la justicia podrá hacer su trabajo. Una cosa más, el timing. Si eso iban a hacer ustedes y sabían que no había procesos judiciales contra ellos, ¿por qué no lo dieron a los 15 días? Porque se trata de revisar todos los procesos judiciales en todos los lugares de la patria y revisar además cuáles son las posibles implicaciones que ellos podían tener en las acusaciones de la Fiscalía. Eso no se ha dado en algunos de los casos y a partir de eso el gobierno toma la decisión que toma. ¿Entendió eso el gobierno mexicano? El gobierno mexicano lo hizo mucho antes de revisar el tema. El gobierno mexicano además tiene una tradicional historia de entrega de asilos a las personas, no tiene que ver con una decisión específica del Ecuador. Nosotros así lo entendemos y al mismo tiempo respetamos como los que más la firma el convenio nuestro, que esperamos también, y esto es importante decir, ¿no?, que la justicia haga su trabajo en términos de la conspiración contra la democracia y luego los actos violentos que se llevaron a cabo en octubre. ¿Después podrán extraditarlos entonces? Esperemos que si es que la justicia tome esa decisión, primero necesitamos un fallo judicial, luego veremos qué procesos se llevan. Sí llama la atención que apenas pasó esto, se metieron en la embajada, ¿no? Es decir, ni tú ni yo nos hemos metido en una embajada nunca. Ellos tendrán que responder por eso. ¿Les formularían ustedes una acusación después
A la fiscalía. A la justicia. A la fiscalía le corresponde, ¿no? Nosotros hemos entregado ya ¿Ustedes todas han las entregado cuentas, elementos de juicio? por supuesto. Ellos constan entre los que firmaron el manifiesto que debía salir el 12 de octubre, no firmaron. Entre los que promovieron o articularon eso. Hay sospechas al respecto, nadie firmó, ¿no? Al final es Correcto. un manifiesto que no era público, estaba cerca de algunos de ellos, cerca de ex colaboradores de Gabriela Rivadeneira. La justicia tiene que hacer su trabajo. Bueno, me duele, porque los corruptos salen volando. Pero en democracia ellos tienen las garantías que no fueron capaces de proporcionar en dictadura. El tema para el cual convoqué esta entrevista a Juan Sebastián Roldán es lo posible e imposible hasta finalizar el periodo. De eso nos va a hablar enseguida en 2 minutos sin interrupciones, pero antes quiero recordarles por qué lo consideré y lo sigo considerando el mejor vocero del gobierno. Me refiero a lo formal, no necesariamente a lo conceptual. Así fue como él resumió, tras el diálogo con los indígenas del 12 de octubre, una cosa que era necesario que tenga los puntos sobre las IES. Nosotros como Estado tenemos que garantizar la paz y ustedes, compañeros, tienen la obligación de acompañarnos en ella, porque las heridas que no se cierran son las heridas que matan. Y nosotros tenemos la obligación de trabajar juntos para que no exista nunca más una situación como la actual. Nunca más. El presidente de la República desde el primer día extendió su mano. Desde el primer día. Porque es un presidente de diálogo. Es el momento de entender que ceder no es perder. Y aquí estamos cediendo todos. Porque hoy nos quedamos aquí redactando un nuevo decreto. Un nuevo decreto que discuta cómo nosotros vamos a lograr que los subsidios no se vayan para los contrabandistas. Nosotros no hemos combatido, ni vamos a combatir nunca. Y el trabajo del gobierno es precautelar la realidad de todos los ecuatorianos, de todos. Los que saquearon se tienen que ir a la cárcel. Los que secuestraron se tienen que ir a la cárcel. Los que protestaron tienen derecho a hacerlo. Esas solas definiciones dan para otro programa y las vamos a desagregar aquí. No lo duden. Pero quiero empezar con los 2 minutos que corresponde al invitado, sin interrupciones de mi parte, para que aborde desde la perspectiva que considere conveniente el tema propuesto. Lo posible y lo imposible en el tiempo que resta de gobierno, es decir, aproximadamente 1 año y medio. Carlos, el gobierno de todos es responsabilidad de todos y es difícil cambiar una lógica que durante 10 años llevó a la gente a pensar que no tenía que hacer nada, a la gente a pensar que estaba cohibida, golpeada por un gobierno que la abrumaba, por un gobierno que la golpeaba, por un gobierno que la perseguía. Ahora que hablábamos de la autorización que entregamos para que las personas se muevan hacia el aeropuerto, pensaba yo en los hermanos Pérez, esos hermanos Pérez a los que no les permitieron, exactamente Carlos eso. Pérez Barriga, cuando les persiguió el gobierno, cuando le coercionó su posibilidad de hablar, de decir lo que querían y además les querían matar financieramente. Lo posible fue cambiar esa realidad. La democracia y la libertad de expresión están instaladas en el Ecuador, instaladas. Es fundamental consolidarlas. Ese es el trabajo que tenemos que llevar adelante en lo que queda de gobierno. Lo imposible es terminar de sanar todo lo que sucedió. En octubre vimos una de las consecuencias de 10 años de golpear y golpear y golpear. Los ecuatorianos reaccionaron violentamente. El gobierno no lo hizo. Lo posible es caminar hacia una mejor situación económica y vamos teniendo resultados concretos. Lo imposible es sanearla completamente. A nosotros nos corresponde dejar un mejor gobierno que el que nosotros recibimos. Menos de 2 minutos. Celebro su puntualidad, porque así podremos cumplir la agenda. La democracia está instalada en el Ecuador. ¿Qué señales hay de eso? Que hay poderes libres, que hay poderes autónomos, que más allá de lo que nosotros queramos, por ejemplo, cuando la jueza Guerra decidió quitar las medidas cautelares contra Hernández y Pavón, el gobierno respeta esa medida y no sale como hacía Correa a golpear a la jueza y a decirla corrupta. Es más, nosotros cuidamos mucho la honra de una jueza que luchó contra el narcotráfico, porque esa es esa jueza. Entonces, este no es un gobierno que golpea a la justicia porque no hace lo que el gobierno quiere. Este es un gobierno que respeta a los otros poderes. La democracia está en marcha porque tenemos un nuevo código de la democracia que va a ser más transparente en la próxima elección. La libertad de expresión está
aquí en firme porque los periodistas y los medios de comunicación pueden hacer su trabajo sin miedo y sin represalias. Ya no hay ley, firmamos el acuerdo de Chapultepec, es decir, obras son amores y no buenas razones. El presidente ofreció cambiar eso y eso se ha cambiado. Hay poderes libres, tanto que el bloque legislativo de ustedes no les hace caso. El bloque legislativo sí nos hace caso. Aquí están las últimas Están dos. apoyando a María Fernández Espinosa y ustedes no la apoyan a María Fernández Espinosa. Eso es cierta gente del Movimiento País. Aquí le estoy mostrando. Aquí está nuestro bloque. ¿Quién es el Movimiento País? ¿Quién es cierta gente del Movimiento Solo País? hablemos del bloque. Aquí está el bloque en las últimas dos votaciones. Esta es la ley electoral y organizaciones políticas del Código de la Democracia. Aquí está la ley de simplicidad y progresividad tributaria. Usted no veía, Carlos. Aquí está en verde nuestro bloque, aquí está en verde nuestro bloque. Una cosa es lo que piense cierta gente en país al respecto de una elección como la OEA. ¿Quién vota es del gobierno y el gobierno va a votar por Luis Almagro? El bloque no es libre. El bloque tiene toda la posibilidad de actuar. Otra cosa es que el bloque no es libre. No, lo que pasa Porque es que una cosa... parte del poder legislativo. El bloque y el bloque de ustedes, y ustedes le ordenan cómo actuar. El bloque hace su trabajo en el marco del poder legislativo y dialoga con nosotros. Pueden tener discrepancias con respecto a lo que tiene que hacer el Ejecutivo, como por quién votamos por el secretario general de la OEA. Nosotros vamos a votar por Almagro porque Almagro ha sido fundamental para preservar la democracia en el continente. ¿Y por qué no le hacen entender eso al bloque? Porque el bloque tendrá que tener su posición, el gobierno es el que va a votar. Y el bloque no es el que se posicionó, es el Movimiento País. Es que a veces en democracia las cosas molestan, claro. ¿No es triste ver que hay un bloque que no, mejor dicho, que respalda a una funcionaria que fue desleal con el presidente, que le mintió sobre el tema de Assange? Es que no sé si triste. La posición del bloque es la posición del bloque, la posición del gobierno es la posición del gobierno y aquí vamos a apoyar a Almagro. Es una posición de ellos, es democrático. Es lo que no recordábamos antes. Antes Correa silbaba desde el Palacio de Carondelet y todos levantaban la mano. Hoy no pasa eso. Hoy nosotros tenemos que discutir con los asambleístas, tenemos que debatir y pasa lo que pasó con la última ley. Se pueden caer los proyectos de ley, pero ese es el rol de la Asamblea y ese es el rol del bloque. ¿Quién propuso la terna para procurador? El presidente de la República. Okay. A cuenta de no intervenir en otras funciones, ¿ustedes están contentos con los resultados del procurador respecto a denuncias, combate a la corrupción, ubicación de cuentas, estimación de la indemnización de Odebrecht, actuación frente al caso que hay en este momento de Romero, Pablo Romero en España, en el cual han ganado 2 instancias como Estado y queda una última de súplica y no se puede insistir porque el señor procurador va al ritmo que le parece? Yo creo que lo primero que tenemos que aclarar es que el gobierno propone una terna, la Asamblea elige esa terna. Personalmente, y aquí no hablo por el gobierno, hablo por mí, creo que Íñigo es un funcionario de primera categoría, de primera. Creo que es un hombre honesto, creo que es un hombre que trabaja fuerte. Claro, si te entregan un país reventado. En esos dos primeros atributos yo coincido. La gente le culpa a Íñigo de perder algunos arbitrajes. ¿Cómo no va a perder si se metieron con militares a quitarles una empresa privada? Por supuesto que perdió. Luego, ¿qué pasa con la corrupción? Y esto es fundamental, Carlos. Perdón, ¿y ustedes no reclaman cuando a su juicio les falta proactividad a un funcionario así? Por lo menos por teléfono, oye, muévete un poco más rápido en este tema. Este no es este gobierno. Este gobierno respeta lo que otros poderes hacen. Nosotros respondemos por lo de nosotros. ¿Saben la impresión que dan? Blandengues. No, demócratas. Débiles. Lo que pasa es que después de Correa cualquier cosa parece debilidad, culpables. Carlos. A ver, es cierto que el contraste es enorme, pero dicen, como el gobierno tiene rabo de paja, no quiere insistir. Pero ¿qué rabo de paja? Si de lo que se trata es que hay una sentencia judicial que nada tiene que ver con el procurador. Sin sentencia judicial, la ley no lo permite. No se trata de Íñigo, no se trata de mí, no se trata de usted. ¿Se acuerda la estimación que él hizo del monto que podría reparar Odebrecht al Ecuador sin todavía incluir ahí daño moral y dos rubros eran? ¿Y lucro cesante? Parte del respeto por los otros poderes es que le pregunte a él. 25 millones de euros. ¿No le parece un chiste esa cuestión? Pero pregúntele a él. Y entiendo que lo que planteó es más de 200 millones. ¿Cuál es su opinión sobre Es que en algunas ocasiones he hablado con Íñigo al respecto. ¿Y? Conozco su posición, es una posición fuerte y severa. Aquí no se trata de defender a Íñigo. Guardado, porque públicamente no se ve. No creo, Carlos. Creo que aquí sí discrepamos personalmente, porque yo creo que Íñigo ha hecho un buen trabajo. Respecto a la justicia, ¿usted no cree que el presidente tiene todo el derecho, y ustedes que tienen un afán anticorrupción, no resultados anticorrupción, en decirles, señores, llevamos tal cantidad de denuncias, tal documentos, tantas carpetas, ¿qué fue pues? ¿Qué gobierno ha tenido mejores resultados? Hablemos de resultados primero. ¿De combate a la corrupción? Claro. Mire con quién se compara. No, pero con el que quiera. Un ex vicepresidente de nuestro gobierno preso. Correa, fugado. Patiño, fugado. Alvarado, fugado. Todos por denuncias nuestras. ¿Cuántos con sentencias en firme? Alexis preso. ¿Cuántos con sentencias en firme? El ex secretario del agua preso. Pero es que la justicia se toma su tiempo, pero las denuncias se han presentado. Ese y están en la que cárcel, le toma Carlos. ¿La justicia le parece racional? Eso tiene que responderle la justicia. Nosotros hemos presionado y presionado y presionado públicamente. Yo en 3 ruedas de prensa, entregando, una vez fui con una caja y le entregué a la presidenta del Consejo de la Judicatura
Una caja, a la ex fiscal, no a la actual, la anterior. Y eso otra es caja. Correcto. Entonces se Y a la trata vez, de poner eso en no la es- mesa, pero eso no es respetar que a ellos les intervenir en otros corresponde. poderes. No, usted usó la eso es- palabra, ¿vio la palabra que usó? ¿Cuál? Otros demos, ¿qué dijo? No recuerdo la Presionado, ahorita. presionado. No, nosotros hemos puesto una posición clara. Usó presionado. No, nosotros hemos Y es presionado válido desde la presionar. posición pública. No, Yo no, sé, pues. no. Pero es que nosotros válido hemos presionado presionar. públicamente. Lo que no es válido es maniobrar, pero reclamar públicamente lo que es una presión es válido. Y es lo que pues. hemos hecho. Y está Siempre, contento- siempre está con contento respeto los con resultados. nosotros. Creo que no me corresponde decir. Personalmente, yo, Juan Sebastián, no. De ninguna manera. Creo que tendrían que estar muchos más presos, no me cabe duda. Pero eso le corresponde decir a la justicia y a los jueces. Eso es bueno saber. ¿Sabe por qué? Porque no estaba contento con los resultados, doctora Ordóñez. Y cuando habló en términos generales, yo le dije, doctora, primero, si usted va a decir que son 2.000 millones de dólares los que se han perdido por corrupción, no me haga esos chistes, primero. La estimación más modesta es 35.000. Me dijo, solo se refieren a 5 proyectos. Ok. Y que hay otros rubros que se pueden recuperar, dígame cuáles. Nos entregó una lista, ¿ya? En donde se pueden recuperar 114 millones de dólares. Se han recuperado 20 ya, ¿no? Si se emiten mandatos Se han recuperado 20 de ya. ejecución por parte de los jueces que están aquí. Ya. Pero nosotros ya hemos recuperado 20, que esto es fundamental, De los 114. Carlos. No, ya hemos recuperado 20. Claro. 18.5. Están hoy día ya en manos del presupuesto general del Estado, en manos del ministro de Finanzas. Ok, simbólico eso. Nunca antes, ¿no? Sí. Nunca antes, un centavo. Ok, como antes nunca lo hicieron, Pero es 20 millones de es que han pasado 35.000 es 40 buenísimo. años, 40 años de democracia, Carlos. Claro. Y la otra cosa, 982 millones de coactivas que se perdieron por parte de los reclamantes en el Tribunal de lo Contencioso y la Contraloría tendría que ejecutar. Más de 130 denuncias a jueces ha hecho el gobierno. ¿Por qué sacaron a Dora Ordóñez? No sacamos a Dora Ordóñez. Dora renunció. Y Dora es una mujer Sí, valiosa. pero ¿por qué renunció? Ya, renunció por varias posiciones, habrá que Va preguntarle. porque a ella. va y le dice Joana, yo averigüé. Va y le dice Joana Pesantes, lo siento, de 40 se tienen que quedar en 10 estos funcionarios. A ver, es que, O sea, le dan a una secretaria anticorrupción, A ver, no, lo una que- oficina país y después, A ver, ¿qué lo- crees que entiende A ver, alguien? Carlos. Dicen, de 40 quedas en 10, te A ver, vas, Carlos. pues no hay respaldo político. Primero es fácil golpear a la gente y como una obsesión con Joana. Sí, porque trabajó con Correa, porque se supone que es correísta, no es correísta. Porque nunca ha dicho lo que tú has No, dicho. Joana es cercana al Tú has presidente dicho que Moreno es- y una tú persona has de dicho que es mucha corrupto. confianza del presidente Moreno. Tú has dicho que es corrupto, Correa, no le ha ido jamás decir eso a Joana y que me Pesantes. arrepiento todos los días de mi vida de haber trabajado con él. Ese soy yo. Joana hace un trabajo importante, y un trabajo importante en términos legales. Y lo que hizo aquí, que Yo he está dicho que no es encargada... importante. A ver, pero aquí está encargada Yo he de la dicho que es- presidencia. Yo he dicho que es correísta. No creo. Punto. Yo no creo de ninguna Tú manera. mismo has dicho que hay correístas Yo no que no creo. son corruptos, que tienen derecho a estar en el No, gobierno. pero ella no es. Ella no es. Y ¿Ella te no es aseguro que correísta? no es correísta, porque le he visto actuar. He visto cómo actúa y qué decisiones toma Dame y cómo elementos- aconseja. dame elementos de juicio que demuestran eso, yo no los conozco. Toda la legislación que ha salido del Ejecutivo, por ejemplo, en lucha contra la corrupción. ¿A quién le golpea? La que el gobierno no ha pasado, la que Marcela Guiñaga tuvo abajo de la mesa tanto tiempo. ¿Eso lo hizo Joana Pesantes? ¿Qué legislación es esa? La legislación que, por ejemplo, incentiva a las personas que puedan denunciar a otro a coger una plata para poder denunciarlos más claramente. ¿Y sabes cuándo rige? Tiene que regir cuando la Asamblea la apruebe. De aquí Si a la Asamblea no futuro. la aprueba, pero es que es el problema. De aquí a futuro. Ya, pero de aquí a futuro es la plata que esos guardaron en caletas. De aquí a futuro es la plata que ellos depositaron en otras cuentas. De aquí a futuro es los testaferros que les guardan la plata. Hace un año entregamos eso, Carlos, hace 1 año y 3 meses. Y todavía no ha pasado el segundo debate. Ok. Hemos iniciado apenas con Juan Sebastián Roldán una revisión de los temas que tienen que ver con lo posible e imposible de cumplir para el gobierno en el año y medio que le queda y algunas cosas de absoluta actualidad, como el viaje a México de estos angelitos que estaban refugiados en la Embajada de México, en Quito, valga la redundancia, y la posición del gobierno respecto a la corrupción. Apenas hemos empezado. Más cuando prosigamos con el secretario de la Presidencia de la República, que también fue funcionario en el gobierno de Correa, en 3 actividades distintas, entre ellas fue un secretario de Transparencia, si no me equivoco, como se llamaba la función. BH Group, asesoría jurídica y de imagen. Estamos con Juan Sebastián Roldán, secretario de la Presidencia de la República, quien llegará tarde a una sesión de gabinete el día que esto se grabó en Cuenca. Me disculpo de paso con los miembros del gabinete para cumplir y honrar su palabra respecto a una invitación que no era trascendente por mí, ni por el canal, ni por el espacio, sino por lo que les permite conocer, valorar y debatir a ustedes. En esa misma línea,
Él hizo al iniciar esta semana un anuncio que fue inmediatamente desmentido. El presidente de la República ha solicitado la renuncia al embajador del Ecuador en los Estados Unidos, agradece sus servicios y en los próximos días anunciaremos quién será la persona que reemplace al embajador Carrión. El embajador Carrión hizo un gran trabajo en términos de relaciones políticas, de relación geopolítica con los Estados Unidos, por eso el presidente agradece su trabajo. En este momento necesitamos una relación fortalecida en términos comerciales. Mal forma de votar a un excelente diplomático. Él dijo, en un comunicado que recogió el comercio, no me pueden pedir lo que ya hice. Yo entregué mi renuncia el 6 de enero y usted anuncia el 7 que le están pidiendo la renuncia. Y arguye Francisco Carrión que la discrepancia tiene que ver con un convenio que no se ha firmado con los Estados Unidos para los vuelos de rastreo del narcotráfico. Francisco es un embajador admirable. Francisco ha sido un diplomático de carrera que ojalá el Ecuador tendría muchos más. ¿Y lo sacan así? Francisco es un muy apreciado amigo personal. Y a Francisco el canciller le pidió la renuncia el día lunes. Y le pidió la renuncia no para votarlo, es porque nosotros creemos que en distintos espacios se necesitan distintos aires y es un momento de darle un giro comercial a la relación con Estados Unidos. Es decir, que Francisco Carrión renuncia a consecuencia de que el canciller le pide la renuncia. No quiero entrar en ese tipo de discusión. Lo que yo estoy haciendo es diciendo lo que sucedió. La Cancillería emitió un comunicado. Ese comunicado detalla exactamente qué es lo que sucedió. Al decir lo que sucedió, ¿sabe qué está haciendo usted con ese gran embajador que tanto aprecia? Yo lo que estoy haciendo es diciendo lo que sucedió, no, es decir, lo que corresponde. Está diciendo le mintió. No, yo lo que estoy diciendo es lo Porque que si es como usted dice, Francisco Carrión debía haber dicho, en efecto, el canciller me pidió la renuncia el día lunes y he cumplido en presentarla, y él no dice eso. Es a Francisco a quien le corresponde responder eso. Yo voy a ser muy cuidadoso porque no solamente admiro su carrera, sino que tengo una amistad querida con Francisco que me imagino se verá golpeada por este suceso y espero que las que toquen el poder, ¿no? Ya, y tenemos una amistad parecida. Él fue exalumno del Colegio Americano, yo fui parte de su consejo estudiantil, fue embajador en España, en Perú, representó a Ecuador durante Correa en la ONU, se vino por discrepancias con eso, etc. Vamos a lo de fondo en esa renuncia. Hay una diferencia sobre esos vuelos. ¿Cuál es? La diferencia es que Francisco sostiene que tiene que haber un protocolo firmado y ya hay un protocolo firmado. En todos los vuelos han estado presentes un miembro de la fuerza pública y un fiscal y todos han sido autorizados por aviación civil, es decir, sabemos exactamente dónde están. Pero lo más importante, este año se incautaron 72 toneladas de droga en el Ecuador, de los cuales 31 fueron por esos vuelos. Entonces aquí lo fundamental es que se está cumpliendo con lo que nosotros buscamos y lo que significa es que el Ecuador cuida su soberanía y además les quita de las manos a los narcotraficantes la droga. Aunque a su juicio no era necesario, ¿por qué no firmar un convenio? Porque en este momento estamos operando con la urgencia del caso. Mientras esperamos a que se firmen los convenios entre los distintos países, las cosas no funcionan. Hay 31 toneladas incautadas entre que se intentó firmar el convenio y se terminó de firmar. Hay protocolos en marcha, hay miembros de la fuerza pública presentes, hay fiscales presentes en todos los vuelos y eso a nosotros nos garantiza que el Ecuador, por supuesto, marca el camino de qué es lo que tiene que suceder. Cuando empezamos, y usted se refirió al tema central, consideró que lo más importante es que está instaurada la democracia y que lo imposible será sanear de todo el camino y que procurarán esforzarse porque haya un mejoramiento en el tema económico que está enrumbado. Sustente eso. Destruir es fácil. Llegar a una casa y destruirla se hace en un segundo, es lo que hicieron. Reventaron la confianza de los inversionistas, les golpearon a los empleadores, le quitaron la confianza del vínculo entre empleadores y empleados. Por ponerle ejemplos que van en otro camino, pero que sucedió en el gobierno de Correa, les impidieron a los empresarios invertir en escuelas, invertir en centros de salud, porque Correa lo que quería es cortar el vínculo entre la empresa y el trabajador. Nosotros lo que hemos ido haciendo es poco a poco mejorando eso, tanto así, Carlos, que tuvimos una reunión a finales de octubre con 15 empresarios de este país y tenemos ya 40 escuelas rurales arregladas con el dinero de ellos para el beneficio del país. Significativo. Eso se fue rompiendo, pero 40 escuelas. Tan chiquito. Sí, es que si eso estuviera restituido, la inversión del empresariado nacional, que ha sido terriblemente cicatera con este gobierno, a pesar de lo bien que lo ha tratado, si hubiera disparado y la inversión extranjera había venido en volúmenes significativos. Dijo Pablo Campana que para el 2018 habrían 4.000 millones de dólares, que para el 2019 9.000 millones de dólares. Habló Santiago Cuesta de
40.000 que podría significar CNT, por ninguna parte, nada de eso. Dicen que los capitales son cobardes. A ratos yo también creo que los capitales son torpes. Y si no, veamos Argentina. Esos mismos capitales que se quejaban del gradualismo, del problema de Macri, hoy día yo me imagino cómo van a tocar las puertas de Cristina. Eso es lo que me imagino. Pero no me quiero quedar ahí. Aquí está el índice de confianza empresarial del Ecuador. ¿Sobre la izquierda? Allá. Aquí está, sí. 1.474 puntos ha mejorado el gobierno desde mayo del 16. ¿Qué es lo que hace eso? Que la gente se anime a invertir. Y además hay inversiones en firme, ¿no? Desde mayo del 17. Claro, en este mismo Te gobierno. digo el 16. Perdón. Mayo del 17 debe ser. Mayo del 16. Está comenzando en mayo del 16 y termina en noviembre del 19. Menciona la curva del 16, ¿dónde está ahí? ¿Se ve? Está en menos de 1.200 puntos. ¿17 dónde comienza? Hoy día está el 17 en 1.210. Y desde ahí es de donde la curva comienza a subir. Claro, y aquí están 1.474, para que usted vea, Carlos, también, ¿no es cierto? Esto es 17. ¿Qué significa eso? Un índice puede no significar nada. Significa que la gente quiere invertir en el país y hemos tenido inversiones importantes. ¿Qué es lo fundamental ahora? Sí, pero no el monto que dijeron. Porque destruyeron todo, Carlos. Porque tenemos hasta que cambiar la norma laboral. Porque lo que hicieron es golpear por todas partes. Es golpearle al empresario, golpear la confianza, golpear al trabajador, golpear todo. Argentina y Cristina, ¿por qué no empezaron diciendo eso en toda su magnitud? Y el presidente se limitó, por eso es que no se entiende ahora la situación del gobierno, a decir que no le han dejado la mesa servida. Y nada más. ¿Por qué no ha revelado los contratos reservados en petróleo y en deuda, por ejemplo? Todo se ha reservado, todo se ha revelado en tanto y en cuanto lo que no reservamos es lo chino, porque si revelamos se entiende como default de deuda. Todo el resto se ha revelado. Todo lo que hemos hecho se ha revelado. Hace menos de un mes, Carlos, perdóneme, acabamos de sacar... Chino. No, pero esto es fundamental. Hace un mes acabamos de sacar a una venta spot mundial a la que entró Shell, una de las 4 grandes del mundo, porque eso también es confianza, ¿no es cierto? Una de las 4 petroleras del mundo. Eso es negocio. Perdóneme, pero es que entre esas 4 grandes petroleras del mundo estaban Chevron, que tiene el problema con el país, y Oxy, que tenía el otro problema con el país. La otra que queda es Shell, una americana que no había invertido en el Ecuador en décadas en el país. Esa empresa llegó y acaba de hacer una inversión, o va a hacer una inversión de más de $1.000 millones en el Ecuador. Ahí está que sí hay inversión. El problema es que no va a la velocidad que nosotros quisiéramos. Yo he dicho que no es de la magnitud que ustedes anunciaron. He citado las cifras. Y yo estoy de acuerdo, no ha llegado como nosotros esperábamos. ¿Por qué no la hay, esperábamos. Juan Sebastián? ¿Por qué no qué? ¿Por qué no la hay en esa magnitud? Porque los capitales son cobardes y a veces torpes. Pero no es porque tienen una política terriblemente obcecada con el ministro de Finanzas empeñado en más impuestos y no en menos impuestos para más crecimiento. Tenemos un ministro de Finanzas de primera. Sí, usted se me que tiene cantidad de veces. Que tiene discrepancias con el periodista Vera. Pero es de primera. Tan de primera que la economía está deprimida, por Dios. Pero no es culpa suya, pues, Carlos. No es culpa suya. Un ministro de Finanzas maneja la economía. Le golpearon 10 años a la economía. Le reventaron los últimos años. Saquearon el país. Más de año y medio. No es así. Ya se fueron de la Torre y la otra señora. Ese ministro, pues que hay que decir las cosas claras, ¿no es cierto? Ese ministro de Economía ha reducido $3.600 millones del déficit fiscal. ¿Qué es el déficit fiscal? Lo que nosotros no alcanzamos a pagar. Se esperaba que sea $8.000 millones del año pasado. Terminó siendo bajamos más de $3.600 millones. ¿Qué otros milagros? Ese ministro logró traer al Ecuador $10.200 millones de la banca que más barato nos presta plata. Nos prestan a menos del 5% y a más de 30 años, pero $10.000 millones. Ese ministro está en China Banco hoy. Mundial, FMI. Ese ministro está en China hoy discutiendo con China la posibilidad de cambiar las condiciones del problema chino. Esa es una gran noticia. Ya, no, las 3 que le acabo de decir son grandes noticias. Y ese ministro además ha hecho un vínculo cercano. A China la posibilidad, señores, venimos planteando desde el primer día, pero entenderá que usted, como usted ha tenido deudas, como yo tengo para comprar mi casa, yo voy al banco y le digo, ¿sabe qué? Perdóneme la deuda, el banco se me ríe y me dice, usted la contrajo. No te creen desde el principio. Entonces, poco a poco hay que reconstruir la confianza y Richard ha hecho un gran trabajo para eso. Estamos planteándole a China, miren, reestructuremos esta cuestión. Poco a poco cambiemos las condiciones de nuestra deuda, sí. ¿Qué es poco a poco? Ojalá lo más rápido posible para nosotros, ojalá lo más lento posible para ellos, pues estamos en una negociación, de eso se trata. Es decir, en el transcurso del próximo semestre podremos esperar algo. Ese ha sido un trabajo denodado, y hay que decirlo, de Richard Martínez y del vicepresidente Sonnenholz. Que recién me entero. Desde la Porque ustedes fueron ya hace un año. Desde la visita del presidente que marcó ese camino. De diciembre hace un año, enero pasado. El ministro dijeron ya algo de eso, señores. ¿Saben qué? También. Aflojen la soga un poquito. No. Síganla teniendo aquí, aflojen la soga un poquito. Déjenos respirar, no nos ahogue. Voy a cuidar lo que digo hasta que hagamos el anuncio definitivo, porque de otra manera puedo complicar la negociación, pero ha sido un trabajo de hormiga y un excelente trabajo de nuestro ministro de Finanzas. Buena señal. Ok. Y la otra cosa que dijo es que aspiraba a que un régimen de libertades se mantuviera institucionalizada. Aquí, entre otras cosas, mencionó el trato a los periodistas.
¿Sí vio cómo trató la policía a algunos periodistas en el último incidente de octubre? Está investigando si fue lamentable, nos disculpamos. ¿Qué está investigando? Nos disculpamos públicamente. ¿Qué está investigando? Si ahí están los hechos, ¿qué está investigando? Hay que sancionar. Ya, pero hay que ver y quién después de 3 meses no saben quién fue el Porque policía. Lo que hay que hacer es revisar cómo funcionó, cuáles fueron las circunstancias. Sin duda fue un hecho bochornoso y al mismo tiempo la ministra de Gobierno y el presidente de la República se disculparon por eso. Y debo decir algo más, fue aislado y no fue sistemático, fue excepcional. ¿Sabe qué fue? Brutalidad policial. Gente en la institución cuya consigna es joder a María Paula Romo, porque ella termina siendo quien paga las consecuencias. Felizmente, por ese tema, a la Asamblea no se le ha ocurrido enjuiciarla políticamente. Por otros, debían haber llevado a la ministra, pero... Ya van a comenzar con otros, pero también le debo decir una cosa, Carlos. Más allá de octubre, lo que veo todos los días como funcionario público, no como usuario, es una policía de una profesionalidad bárbara. Pueden haber incidentes aislados, pero el trabajo de la policía, por ejemplo, en lo que hicieron en Buenos Aires, en la mina, no voy a hablar de octubre, en Buenos Aires, fue increíble, fue lo que dijo la ministra, impecable. Y ese trabajo, y el trabajo de la policía con la chica que asesinaron después de ahora 15 minutos de ser secuestrada públicamente en Ibarra, ¿qué fue? A todos nos da vergüenza. ¿Qué fue? Nos da vergüenza. ¿Y dónde están los sancionados? Al mismo tiempo los oficiales que estaban allí. Pero ¿sabe qué había pasado también? Que poquito tiempo antes el oficial Velastegui había sido sancionado por disparar por la espalda a una persona. Y nosotros le respaldamos con abogados y con fuerza porque si no los policías... de ser sobreseído, ¿verdad? Por supuesto, porque si no los policías tienen miedo de disparar, Carlos. Y voy a ese tema que no es menor. Esa es la explicación. Si un policía dispara a un ladrón, le meten preso. Si el ladrón dispara a un policía, termina la justicia liberándolo. ¿Y sabe cuál es la respuesta? Si tienen ese miedo, dejen de ser policía. Pero al mismo tiempo hay que decirles, señores policías, cuentan con nosotros. Es lo que hemos hecho. Apoyamos a Velastegui y está sobreseído. ¿Ha cambiado la actitud entonces acá de la policía respecto a que no actúo porque después termino yo enjuiciado? Sin duda, veamos octubre. Veamos octubre y ahí sí veamos octubre. La policía actuó con impecable profesionalidad, sin un tiro. Aguantaron uno de los embates más fuertes que ha habido, de contrabandistas, de narcotraficantes, en la parte violenta. Y una protesta pacífica muy grande que terminó conteniéndose y terminando en ese evento de paz. Pasó el video rápidamente, pero cuido no ver mucho el video porque debe ser de los momentos más duros que he vivido en mi vida, y la policía logró que eso no termine en derramamiento de sangre. Veamos octubre, lo que ha marcado el país y lo seguirá marcando. A eso nos dedicaremos cuando volvamos, en esta tercera parte de la entrevista con Juan Sebastián Roldán, secretario de la Presidencia, sobre lo posible e imposible de cumplir el gobierno para el próximo año y medio. Verás es retransmitido simultáneamente por Sonorama FM, la gran señal nacional. Estaba anotando en mi lista de temas que me había planteado cuántos habíamos evacuado y van cerca del 30%, aunque va el 50% del programa y el orden no es el previsto, pero la profundidad es la que necesitaba. Ojalá ustedes coincidan conmigo. Compañeros, le dijo Juan Sebastián Roldán a los indígenas. Porque son nuestros compañeros. ¿Nuestros de quiénes? De los ecuatorianos, porque lamentablemente el pueblo indígena ha sido un pueblo muy golpeado, un pueblo acabado, sí. Compañeros más allá de lo que sea. Luego esos compañeros y nosotros, cualquiera de nosotros tendremos que responder. No son mis compañeros, compañeros del que te acompañan en una causa. A ver, es que yo sí creo, ¿de dónde Carlos, le viene eso de compañeros? De que yo creo que el movimiento indígena nos ha acompañado en una evolución de país fundamental desde el levantamiento del 90. No, al país. En visibilizarse, en decir aquí estamos, no nos pueden maltratar, no puede cambiar el país. Ahora tienen una lucha ambiental importante, que puede discrepar con muchos de nosotros, también importante. Tienen otra forma de ver el mundo, nos han marcado una lógica de plurinacionalidad fundamental para el país. Yo sí creo que son compañeros. ¿De verdad? Sí. ¿Sabe qué es lo que quieren ellos? Lo creo sinceramente. Ellos quieren avanzar hasta donde puedan en todos los derechos que les reconoció y tratamiento de la Constitución para que una vez agarrados de mayor poder, instauren su propio régimen en este país. Eso no va a pasar. No, yo no estoy dicho que lo va a pasar, lo han dicho. Pero no va a pasar. Ah, usted sí te vaticina que no va a pasar. Por supuesto, cada vez que Jaime Vargas ¿Y por qué está tan seguro que no va a pasar? Cada vez que cuando Jaime Vargas anunció la creación de un ejército, tuvo que salir a la media hora a decir, no es verdad, eso no me refería. Porque una cosa es el movimiento indígena y la importancia que ha tenido en la evolución del país, no de la izquierda, del país. Y otra cosa es que hay un par de líderes que quieran hacer política electoral o que quieran tener aventuras de un Estado separado. ¿Qué importancia ha tenido en la evolución del país del movimiento indígena? Que nos ha demostrado que este país está compuesto por distintos actores, pues, sí, que ellos son parte de eso, que ellos habían sido golpeados.
Parte de la lucha de Monseñor Proaño fue fundamental para entender que los pobres y más abandonados estaban ahí. Cierto. Y eso lo hizo el movimiento indígena. Y eso lo cubrí yo en el 78, 79, en que me decían comunista y nadie más lo hacía. Y lamentablemente la gente no les da el mérito que ellos han tenido. Yo aquí, lo digo así, recuerdo la importancia de Luis Macas, de Nina Pacari. O sea, recuerdo la importancia de esos líderes que en ese momento ponían un discurso de reivindicación, de una lucha Nina para tanta Pacari gente ha dicho pobre. que todo sitio donde estén congregados los indígenas es territorio indígena y rigen las normas indígenas. Y creo que es un error total. Creo que es un error total porque no va de la mano de la justicia. Vale. Y eso no me quita la admiración por ella y eso no me quita la posibilidad de llamarla compañera. Qué bien ir hurgando su pensamiento. En lo compañero yo evidentemente discrepo, pero creo que usted sí lo siente, de verdad. Las heridas que no se cierran son las heridas que matan. De las cosas que usted ha dicho, es de las mejores y más ciertas. ¿Qué heridas no están cerradas? Esas heridas de lucha de un pueblo ecuatoriano que estuvo dispuesto a matarse en octubre. Lo más duro, lo más duro de octubre. ¿Cómo siente usted que no están cerradas? Porque creo que hay discusiones que no se terminaron de dar. Yo cuando iba ese día, y esto no lo he comentado, Carlos, cuando iba al encuentro en San Patricio... Que yo quise arruinar porque revelé dónde era. Y armaron escándalos, sí. Y paso mucho por ahí, porque voy al aeropuerto. Veíamos cómo pasábamos por una urbanización de clase media y la gente veía que pasábamos en 2 o 3 carros. Ahí íbamos con ese ministro de Economía, al que yo tanto aprecio y que hace un muy buen trabajo. Y la gente nos levantaba el dedo y nos hacía así. Y pasábamos por una, al lado, ¿no? Porque es la zona del Umbicí, usted conoce esto, por un lugar más popular y la gente nos quería tirar piedras. Y otra vez otra urbanización. Viste el Ecuador crispado y polarizado. Estábamos a punto, pero a punto, así, Carlos. Teníamos el hospital de Chimborazo sin sangre y sin oxígeno, no nos permitían meter sangre y oxígeno. Quemaron 42 ambulancias. ¿Quiénes quemaron? 3, esos... Quemaron, tenían tercera persona. Esas personas que tienen que responderle a la justicia. Esas personas que quitaron 3 días de agua potable a Ambato. Eso también le tienen que responder, porque una cosa es una reivindicación política y otra cosa son aquellos que estuvieron dispuestos a quitar agua potable a una ciudad. ¿Y cuál fue su conclusión de ese país que sintió en ese momento tan crítico? Verá, yo creo que el domingo, por eso cuando veo mi propia cara ese día, el domingo era todo angustia. Era todo angustia de todos los ecuatorianos y nosotros como gobierno teníamos que dar la certeza de que el Estado existía y existió, porque ante una decisión del Estado el país se pacificó. Lo más importante de octubre no fue la violencia, fue la paz, porque más allá de todo, se tomó una decisión y al día siguiente los ecuatorianos volvemos a vivir en paz. Bueno, si alguien lo dijo públicamente fui yo. Pero mi pregunta no era esa. ¿Cuáles son las heridas que están por cerrar? Las heridas de la desigualdad. La desigualdad es tangible. Desigualdad. Así es, muy grave el racismo. 2. Es un país racista. Somos un país racista, sin duda. Y creo que también una ruptura regional grave, Carlos. Una ruptura regional Pero muy eso ha dura. existido siempre. Sí, Costa y Sierra, no está monos y sanado. serranos hemos sido distintos. Nos grave. ha separado la concepción de las cosas, la cordillera, el clima, los hábitos, la producción. Pero le doy un par de datos que no han hecho eso. Los grandes comerciantes de productos de Guayaquil son riobambeños, indígenas riobambeños además. Es decir, también nos hemos podido vincular de una manera bárbara. No solamente hemos estado rotos, hemos estado unidos. A mí mismo mis amigos quiteños me dicen que parezco mono. Y a todo orgullo, porque me encanta Guayaquil y me encanta cómo es la gente de Guayaquil. Pero le digo aquí, después de un mes del paro, tuvimos un evento de delincuencia que a todos nos llamó la atención, y es que de una comunidad indígena, por la falta de un pago de una deuda, se desplazaron 30 indígenas a Quevedo, a Los Ríos, a secuestrar a la persona a la que habían, o yo que sé, a hacer justicia indígena en Quevedo a la persona que les debía. Por supuesto, la policía los detuvo y esas personas están en la cárcel por secuestro. Pero eso es lo que no está sanado, es decir, lamentablemente algunos locos empujaron a los indígenas a creer que podían ir a secuestrar gente a Quevedo y hacer justicia indígena a esa persona. ¿Y cómo lo ha ido usted a sanar en ese periplo que por lo menos durante 2 semanas hizo con el vicepresidente Sonnenholzer no 2 semanas, y el ministro de Agricultura, pueblito por pueblito, llevando 2 semanas. Diálogo, promesas y obritas? No, obras. Aquí le voy a mostrar fotos. Dentistas, solamente en el último mes, aquí voy a poner le voy a decir los lugares, ¿no es cierto? En Sichos, en Huangaje, en Tigua, en Angamarca, en El Tingo, en Loaje, en Yactaurco, en El Quinche, sobre la izquierda, siempre, en Uxaloma, en Alaques, en Alpachaca, en Venecia del Mar, en Machala, en Palmales, en Arenillas, esto no es sus lugares indígenas, en Chimpís, en Morona, Santiago, en Ducur, en Cañar. Aquí están todos los lugares y todas las atenciones. Se volcó la atención del Estado a raíz de eso. Sí, porque aprendimos. Porque nos dimos cuenta que no estaba llegando el Estado. Y lo van a seguir haciendo ya sistemáticamente, más de 20 no utilitariamente. Más de 20 ferias. No, apláquense, señores, aquí estamos. Es que no es aplacar. Es que un dentista... con curitas a heridas sangrantes. Es que un dentista vaya a atender a las mujeres indígenas en el territorio, que nunca lo logran, ¿no es cierto?
es que el registro civil, vaya y atienda a las poblaciones más vulnerables en su lugar. Es que vayan las personas de las brigadas toda una vida y entreguen ayudas a las personas más necesitadas, como le digo, en todo el Ecuador. O sea, por primera vez hicieron lo que deben hacer siempre. Por primera vez el gobierno tomó en cuenta que no estaba haciendo lo suficiente. Qué bueno que lo admite. Sí, lo importante es que se siga haciendo. Lo vamos a hacer todo el tiempo. Mañana, ¿cómo asegurarnos de eso? Mañana los ministros Solo si hay una amenaza nueva de paro, otra vez. Mañana los ministros van a tener una planificación, parte del gabinete que va a ser esta semana en Azuay. Van a tener una carpeta en la que cada uno va a visitar al menos una parroquia a la semana, todos los ministros, durante los próximos 4 meses. Una de estas parroquias pequeñas, como decía, ¿no es cierto?, Julio Andrade en el Carchi, Guayeturo en Cañar, para que vayan los ministros y sintamos lo que pasa. El presidente nos dio una orden, Carlos, y esto la gente no la ha entendido lo suficientemente bien en el país. El mejor escritorio es del territorio, y ese es el mandato que yo como secretario de gabinete voy a lograr que se cumpla. Ok, yo quiero rescatar una cosa que dijo antes y ha reiterado aquí muy escuetamente Juan Sebastián Roldán. Calificó como delito las declaraciones del presidente de la Confederación de Nacionales Indígenas, CONAIE, Jaime Vargas, quien dijo que el movimiento indígena debe crear un ejército que defienda a los pueblos y nacionalidades. El funcionario señaló que este tipo de insinuaciones de fomentar un ejército paralelo le corresponde a la Fiscalía analizar y a los jueces determinar cómo actuar. Dijo también, a nosotros como Ejecutivo nos preocupa enormemente estas declaraciones y exigió que haya sanción para esto. ¿Cuándo? Para Jaime Vargas o cualquier persona que diga que los va a crear que hayan un ejército. incidido en este tipo de cosas. Lo que pasa es que eso es plantear un ejército paramilitar. Veamos lo que pasó con los paramilitares en Colombia. Pero si mi preocupación es, ustedes están incidiendo, insistiendo, urgiendo. Nosotros estamos preocupados por el tema y sí, hablamos con los actores y hablamos con los actores de la justicia. La preocupación no encarcela a los delincuentes. Pues. Eso le corresponde a la Fiscalía y a los jueces. Democracia, separación de poderes. ¿Les están recordando eso a Diana Salazar? Mira, Diana, entre las 100.000 cosas que tienes, dale bola a esta vaina. Diana hace un gran trabajo. Diana ha hecho un gran trabajo. Y no es pulpo. Le faltan 400 fiscales. Martínez le quitó $1.800.000 de su presupuesto. No se trata de eso, Carlos. Se trata de que tenemos que optimizar el Estado. Perdóneme, usted y yo admiramos... Quitándole $1.800.000 usted y yo admiramos lo que hicieron... Quitándole 30 empleados a Dora Ordóñez y combaten la corrupción. Usted y yo admiramos lo que hicieron los socialcristianos en Guayaquil, en el municipio. ¿Qué comenzó haciendo el primer alcalde de los socialcristianos? Nebot. No, y Febres Cordero con los pipones. Y Febres Cordero con los pipones. Y Febres Cordero. Con los pipones. No los socialcristianos, Febres Cordero. Y entonces, pero ya voy. Entonces, Febres Cordero llegó y limpió, porque tenía 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas haciendo lo mismo. Nosotros tenemos que tener una mano fuerte para poder librarnos de 150.000 personas que entraron en una lógica más política que de técnica. Son 150.000 funcionarios que entraron. ¿Qué pasó? Eso no le corresponderá ya a este gobierno. Y aquí quiero... Porque ustedes no tienen una mano fuerte. Y aquí quiero, por supuesto que sí. No Tanto así que se está quejando. Se está quejando usted de, por ejemplo, lo que hemos hecho en términos de recorte con Diana. Solo 25.000 usted plantea empleados de los 150.000. Solo 25.000. Ustedes no debieron haber renovado los contratos de 38.000 que vencieron en diciembre antepasado. Y lo que dijeron es, vamos a reducirlos a la mitad, ya no 3.100, juntemos 1.700. 10 gobiernos y veamos si es que sacaron 5.000. 10 gobiernos, no le digo uno. Otra vez el mismo 10 gobiernos, 5.000. Todos crecieron pero empleados. es que nos comparamos con lo que somos. ¿Con qué nos queremos comparar? ¿Con equipo de fútbol? Es que el anterior no, pues con el gobierno anterior. Es que el anterior fue una bestialidad. Pues. Y los anteriores también, pues. No solo el anterior. No porque a el anterior, nivel. Por supuesto, no, estoy de acuerdo. No al nivel del anterior, pero los anteriores tampoco hicieron su trabajo. Y por cuota política sigan sumando gente. Con respecto a los contratos ocasionales, Carlos, lo que pasó en la Secretaría Anticorrupción es que el 90% de las personas que trabajaban ahí eran contratos ocasionales. Entonces había que retirarlos, evaluar y volver a contratar. Y Dora lo sabía. Okay. Habrá que ver cuáles fueron sus razones. Okay. Yo quiero analizar lo que llamo la evolución de Juan Sebastián Roldán, que ustedes ya han contestado tras estas 3 primeras partes, en la 4ª y 5ª parte de nuestra entrevista, que ya ha abordado una serie de temas y tiene varios pendientes todavía. Estamos con el secretario de la Presidencia de la República, el mejor vocero del gobierno ecuatoriano y el más claro defensor del jefe de Estado, Lenín Moreno. Juan Sebastián Roldán es el invitado a esta entrevista veraz que se emite también por Sonorama FM 103.7 a nivel nacional y por Facebook Live de Noticiero 1 en todo el planeta a través de internet y diversas plataformas. Quienes quieran el link después en YouTube lo pueden ver en mi cuenta
@CarlosVeraReal o en la del programa @veraz_tweet, TWIT. Vean cómo ha evolucionado este señor. Desde que estuvo en la ruptura de los 25 por el 2004-2005, fue partidario de Correa, dejó de ser funcionario de Correa y pasó a ser funcionario de Lenín Moreno. Esta secuencia, armada por Eduardo Arellano, lo recoge. Es como llegar a una casa que estaba amoblada, Andrés. Llegar a una casa que estaba amoblada, lo que había que hacer en este país, lo que hizo valientemente el presidente Correa, y es levantar las alfombras, sacar el polvo de abajo de las alfombras, sacudir, y a partir de ver realmente qué había en la casa, comenzar a discutir. Nosotros creemos que eso el presidente lo ha hecho inéditamente en el Ecuador, nadie lo había hecho antes. Lamentablemente Correa lo que hizo es irse exactamente al otro lado, coger el poder y abusar de él nuevamente. Okay. Lamentablemente es una persona a la que no le gustan los controles. Por eso como ruptura salimos, porque la democracia son los controles. La democracia tiene que tener un presidente, que tiene una asamblea que le controla, no le controla, que tenga un poder judicial que le controla, no le controla. Para que la gente comprenda la diferencia entre gobernar responsablemente y gobernar irresponsablemente, hay que decir que así el gobierno anterior. El gobierno anterior, cuando tenía complicaciones, se endeudaba a intereses de chulco, por ejemplo, lo que pasó con varias de sus deudas, y luego declaraba secreta esa deuda. Entonces, ¿qué hacía Correa en esa lógica mañosa que tenía? Decía, estamos endeudados en 28.000 millones de dólares, cuando realmente estaba endeudado en 60.000 millones de dólares, el doble. Tanto se vanagloriaban de luchar contra las élites, pues ni siquiera con las élites estaban dispuestos a sentarse, discutir y llegar a un acuerdo. Nosotros, en el marco del diálogo, estamos dispuestos siempre a llegar a un acuerdo. Sí, vio la palabra que usé, ¿no? ¿Vio? ¿Cuál? La que usé cuando describí su periplo. Cuando escuché su periplo. Evolución, dijo usted. Ok. Eso significa, para mí, evolución es progreso, avance, no necesariamente cambio, también se cambia hacia atrás. ¿Dónde se ubica hoy después de eso? Cuando veo las imágenes iniciales, no sé, ¿no? Me pregunto qué pasará cuando vean las imágenes de hoy después de 20 años. ¿Dónde se ubica usted hoy? Creí que estaba haciendo lo correcto en ese momento, me equivoqué. Con Correa me equivoqué y nunca más. Y Correa nunca más. Este país no va a volver, porque el daño que le hizo va a hacer que los ecuatorianos se den cuenta que nunca más pueden tener un daño así. Pero ni Correa, ni el populismo, ni el radicalismo tonto. Y aquí voy directo al 21, porque me imagino que es parte de la discusión. No se trata de quién sea el candidato, se trata de que no haya ni correísmo, ni populismo, ni radicalismo tonto. Tiene que haber pragmatismo, democracia, libertad, prosperidad. Ya lo ha permitido el CNE. Le aprobaron un movimiento tránsfuga al Correa y lo va a permitir la justicia porque él no va a tener sentencia en firme y podrá darse el binomio Pavón, Rafael Correa facilito. No estoy seguro, habrá que ver qué pasa con la justicia. ¿Por qué no está seguro? Usted no maneja la justicia y no depende de usted. Según lo que entiendo, los tiempos sí dan para que haya una sanción. Sería bueno que sea candidato. Yo hablé de sentencia en firme. Sería bueno que sea candidato para que lo entierren en las urnas. Sería bueno que sí. ¿Lo dice de verdad? Sí. Porque le van a enterrar en las urnas y además se va a ir a la cárcel porque tiene otro proceso por secuestro de una persona fuera del país, porque no solamente se trata de arroz verde, pues aquí hay otro proceso que es el tema de secuestro de una persona. ¿Mañana cualquier jueza le quita la orden de prisión? No necesariamente. Esta persona fugado ha demostrado que no va a cumplir las medidas cautelares de un juez. Pues. Por eso, mañana le levantan la orden de prisión. Okay. Con la composición que tiene la justicia ahora, facilito. Yo tengo un grave defecto. Que no es defecto, es una virtud. Yo soy un tremendo optimista y el optimismo lleva a que este país va a estar bien y va a estar bastante lejos del correísmo, del populismo y del radicalismo tonto. Ya explicó usted a qué obedece esa interpretación y no tengo nada que agregar. Solo decir que yo soy realista, que no soy pesimista. ¿Dónde ubica el gobierno? Se dijo ya dónde se ubica. En el pragmatismo. El gobierno va a hacer lo que tiene que hacer, así es. El gobierno va a hacer lo que tiene que hacer para reenrumbar el país y dejar un mejor gobierno que el que cogimos, mucho mejor. ¿Qué es lo que tiene que hacer en el tiempo que falta más allá de lo que usted ya describió antes? La tarea es económica. Empleo, seguridad y orden migratorio. Hemos logrado cosas en el tema migratorio muy importante, ¿no? Ahorita vamos a eso. Entraban 2.000 venezolanos todos los días, entran 40 todos los días hoy día. Es decir, la cosa cambió totalmente. Empleo, seguridad, vamos por empleo. ¿Cómo? A través de la ley de emprendimiento que acaba de salir y las reformas laborales. Tenemos que hacer una reforma laboral consensuada y una reforma laboral que permita que los que no tienen trabajo tengan. Consensuada. ¿Sí? Y Mesías Tatamuez acaba de declarar que el ministro de Trabajo, Andrés Madero, dice tener un consenso y ellos no han estado de acuerdo. Otra vez les van a meter el dedo. Consensuar es discutir, es dialogar y llegar a acuerdos, a acuerdos con la mayoría. Eso es consensuar. Como usted entenderá. No, esto último, no, eso es consensuar. Como usted entenderá con el respeto. Llegar a acuerdos con la mayoría. Con el respeto que se merece Mesías, no llega a acuerdo ni con el FUD Mesías. Es decir, es imposible llegar a un acuerdo con Mesías, imposible. Su posición es siempre una posición radical, brutal. Esa posición radical brutal es una posición que le lleva a tener una posición reivindicatoria dentro de la izquierda. Está bien, es su posición.
A nosotros como gobierno nos corresponde tener una ley que no se preocupe de la izquierda, de la derecha, del centro, tiene que preocuparse de los desempleados. Tenemos que lograr empleo. De Pepe Chávez? No necesariamente. Yo también creo que no necesariamente. ¿Cómo lograr empleo? Es con reformas laborales y esta ley de emprendimiento que acaba de salir. Pero no solo eso, no es solamente un tema de reforma laboral, es comenzar a pensar qué hacemos con los informales también. No solo para que tengan empleo, sino cómo logramos emprendimiento, y esa ley va a ser importante para lo que pasa en términos de emprendimiento. ¿Qué vamos a hacer con ellos cuando están vendiendo en la calle y sienten en mano propia cuando hay inflación o no? Es mi mayor preocupación, Carlos. Mi preocupación no es el índice de si hay inflación o no, es qué pasa con ese vendedor de mandarinas cuando vende 2 atados menos de mandarinas y puede dar menos de comer a su gente. ¿Alguna estimación sobre la expectativa de empleo general? Conste que digo estimación. No los 200.000 que prometieron por año y que no se podían hacer. No se podían hacer porque no conocíamos las cuentas. Hoy día lo que se trata es de que cada ecuatoriano tenga la certeza de que estamos trabajando con todo para eso. Deme una expectativa de... No quiero poner un número, Carlos. No me quiero aventurar un número porque ese número puede terminar siendo un video como el que acabamos de ver hace un momento. Pueden ser 50.000 hasta que concluya el periodo. En el campo decimos un dicho que puede sonar un poco ofensivo para las personas que nos miran aquí, pero una sola vez se le capa al gato, Carlos. El campo. Miren lo que hizo este señor por el campo. Él aprovechó su posición en el gobierno para tomar partida en el tema del conflicto por el suero de leche. Y estuvo, por supuesto, del lado de los lecheros. Él es ganadero, él es productor de leche y está bien. Él es administrador de 2 haciendas. Pero no solo eso, públicamente abogó por ese tema y por supuesto ganó con la pulseada. Vean, y luego van a decir cómo se llama hacer eso. Mis abuelos, mis tíos, mi padre, todos son lecheros. Hoy también administro 2 haciendas y también tengo vaquitas. Y hoy día vine aquí para agradecerles a ustedes, pero para también agradecerle al presidente, al vicepresidente y al ministro por jugarse por nuestro campo y pedir esta oportunidad para honrar a mis abuelos, para honrar a mis tíos, para honrar a mis primos, para honrar a mi taita, todos campesinos y todos lecheros. Mil gracias y gracias a ustedes. ¿Y quién le dijo que la función pública está para eso? ¿Sabe para qué está la función pública? Para defender a los que son más. 280.000 productores de leche. ¿Sabes lo que hacían los vendedores de suero de leche? Le decían a la gente, esto es una bebida láctea, y ponían al lado la leche. ¿Sabe cuánto vale el suero de leche? 0,03 del litro. ¿Sabe cuánto vale el litro de leche? 42. ¿Sabe quién se estaba perjudicando? El consumidor porque le estaban mintiendo. Se estaba perjudicando el productor porque no le compraban leche y se estaba enriqueciendo el empresario. ¿He dicho que es equivocada su posición? No, lo que estoy diciendo es claro. Lo que he dicho es que hay un conflicto de intereses. Lo que usted dice es cierto. A usted no le tocaba hacer eso. 280.000 productores de leche. Tiene razón, estaban mintiendo. Soy yo. Yo soy uno. 280.000 productores de leche, 5 millones de vacas. No decirle, oye, es decir, chico, oiga, con ese peso, usted no es cualquier productor de leche. En los videos anteriores también me vi con un poco más de peso que hoy, la verdad se ha dicho. No me refería en ese video parte. Con menos que hoy. Ok, esa se la voy a pasar. ¿Va a tener ruptura de los 25 candidatos presidencial? Ya no existe ruptura de los 25. Hay un partido que nos devolvieron, hay que cambiar ese partido, hay que ponerle otro nombre, tenemos que entender a dónde debe ir ese partido y no hay tiempo ni para pensar en ruptura de los 25 en este momento. ¿Va a tener candidato presidencial? Tengo aquí un tatuaje de ruptura de los 25, no me olvido nunca que ¿Va a tener candidato presidencial? No sé. Necesitamos que el Ecuador tenga un... ¿Quisiera hacerlo usted? No. ¿Quisiera que sea María Paula Romo? Solo permítame terminar. El Ecuador necesita tener un presidente demócrata, un presidente racional, un presidente justo que lleve el Ecuador a la prosperidad. No un correísta, no un radical, no un loco. Le falta un atributo. ¿Qué más no tiene que ser? ¿Está bien demócrata? Claro. ¿Está bien justo? Y tiene que llevar el Ecuador a la prosperidad. Por supuesto, todo presidente que sea. Le falta un atributo. Le aseguro que la ruptura, los que fueron de ruptura, el nuevo partido, yo y todas las personas apoyaremos a quien vaya en ese sentido. No nos podemos desviar. ¿Me dice en serio? Por supuesto. O sea, quien cumpla los requisitos, ustedes lo pueden apoyar. Es que le falta un atributo. ¿Cuál cree usted que es? Bueno, yo creo que doy por supuesto que para encajar en eso tiene que ser un tipo honesto, pero firme. El Ecuador necesita un liderazgo firme, no digo duro, firme. Y a veces confundimos firmeza con esos... Con histrionismo, con gritar. Con esos valentitos de barrio. Con verborrea, ¿no? Correcto. Con gesticulación. El Ecuador ha tenido uno de los presidentes más firmes en la historia del país. Lo que yo he visto hacer a Moreno
las decisiones que le he visto tomar en los momentos más difíciles. Explique una para entenderlo mejor. A mí no me parece lo mismo. Yo tenía una eso no requiere firmeza. Por supuesto. Eso requiere valor. Por supuesto. No es lo mismo. Valor y firmeza. Y valor y firmeza porque es muy difícil echar para atrás en una situación así. Yo me leí al principio, no en la descripción. Yo saludé esa actitud. Dije, este señor se graduó de estadista hoy día. Él se cogió su dignidad o su orgullo, la encajonó y dijo, primero el Ecuador. Aquí, por sobre todo lo que estos han dicho contra mí, está un valor supremo que ciertamente rescató, que es la paz. Firmeza es tener la posición de poner la denuncia contra tu vicepresidente actuante, romper con ese partido político que tenía todos los poderes a tus órdenes, porque eso hacía Moreno. Yo no estaba ni cerca, entonces estoy elogiando cuando yo no estaba ahí. Y cambiar el rumbo de este país con fuerza. Eso lo hizo. Firmeza es cambiar la lógica económica del Ecuador. Es buscar que todo el mundo confíe en nosotros. Es relacionarte ya no con Maduro y el presidente de Bielorrusia. Es relacionarte e invitar al Ecuador y que esté el vicepresidente de los Estados Unidos, que se haga una asamblea mundial del BID, que nos sentemos con Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, aquí y allá, que nos reunamos con Macron, con el presidente de Italia, con el presidente de España, que todos ellos vean al Ecuador como el único país de Latinoamérica que ha salido del socialismo del siglo XXI en paz. Eso es firmeza. Juan Sebastián Roldán, ¿por qué todos esos hechos que ciertamente usted cita no pesan suficientemente en la gente como para valorar mejor a este gobierno? Y tiene niveles tan pocos de popularidad, es secundario, porque eso es coyuntural también, tan bajos de credibilidad. ¿Por qué? Que había que hacer lo correcto y a veces lo correcto no necesariamente es lo popular. Es así. Había que restringir el gasto público, Carlos. ¿Ha faltado información? No. Si usted me pregunta errores, aquí nos quedamos una hora más. ¿Ha faltado promoción? Sí. ¿Ha faltado publicidad? También. ¿Han faltado voceros como usted que salgan a torear cuando el toro Creo que todos hemos faltado. Y creo que todos los voceros ¿y qué van a corregir fallado para no faltar en este año y medio? Estamos en ese proceso. ¿Tienen rato en ese proceso? Sí. Demasiado tiempo. Ojalá podríamos haber decidido más tiempo. Y corregido el problema. Porque parece antes. Que no tienen sentido de urgencia. A mí, ¿cómo no? De paso, todas las mañanas, Carlos, todas las mañanas yo digo se acaba esto pronto. ¿Sabes qué? No lo veo, Juan Sebastián. Cada vez que les dejo a mis hijos te voy a dar un testimonio personal de algo que pasó esto. antes del programa. Yo llamo a este señor porque estaba atrasado y luego de reclamarme muy formalmente, pero diplomáticamente como él es, lo cual a mí me duele más, hubiera preferido que me putee. Oye. Firmemente, que es lo mismo que tener valor. No fue firmemente, fue sutilmente. Me dice, bueno, no hay problema, yo hasta tanto me pongo a leer un libro. Digo, qué increíble este tipo. Tiene todo el mundo que se le viene encima y se pone a leer un libro hasta que comienza el programa. Sí. ¿Cómo puedes manejar así cosas de prioridad nacional? Estoy leyendo un bellísimo libro que es el libro en el que Fernando Savater se despide de su mujer amada. Se había retirado de la literatura y escribe un último libro para despedirse del amor de su vida. Estoy leyendo ese libro porque es lo que me permite tener pausas para pensar con tranquilidad y optimismo. Okay. Savater también es un enfermo optimista. Esa es la fórmula, la entiendo. No la comparto, mi sentido de urgencia es diferente, pero no soy, a Dios gracias, funcionario. Cuando volvamos, la parte final de esta entrevista verás con Juan Sebastián Roldán. Cinco minutos finales de esta conversación con Juan Sebastián Roldán, secretario de la Presidencia de la República. Este señor es rejoneador. ¿Ahí dónde lo ven? Aficionado práctico ahora. Fui rejoneador. ¿Sí? Ahora solo toreo a pie. Ya. ¿Usted sería partidario de retomar, que ha abierto de paso el capote para eso, vale decir, el alcalde de Quito, de consultar otra vez a Quito si quiere retomar lo taurino, la fiesta de los toros? Quito ha sentido lo que significa que no haya feria de Quito. La enorme mayoría de los ecuatorianos vivían esas fiestas con una fuerza enorme y los quiteños, por supuesto, ojalá los toros volverían a Quito. Creo que el mecanismo habrá que discutirlo, pero ojalá los toros vuelvan a Quito. Comparto la misma expectativa, pero mi pregunta es, ¿consulta o no para el mecanismo? Hay que buscar el mecanismo correcto. Me parece que lo que hay que hacer es que vuelva a la feria. Hay que ver cuál es el mecanismo más plausible. Lo que hizo Correa fue un abuso total. Lo que hace se deshace de la misma manera. Sí, pero Correa hizo un abuso total, porque lo que hizo es consultar sobre una minoría y eso es totalmente antidemocrático, inconstitucional, una correada. En el que además, cuando digo esto, recuerdo ese video de hace un rato, entonces me imagino que la gente que nos mira se acuerda del video. Respecto a la CIDH,
¿La política de ustedes va a ser sí aceptar unas y no aceptar otras? ¿O sistemáticamente aceptan las cautelares o las recomendaciones, los pedidos que haga y sistemáticamente los niegan? En el convenio internacional que nosotros tenemos con la OEA, la CIDH hace recomendaciones, la Corte obliga. Lo de la Corte lo aceptaremos siempre y lo acataremos. Lo de la CIDH aceptaremos las recomendaciones como hemos hecho hasta ahora. Está clara la diferenciación. ¿Cuál ha sido el costo personal de ser lo que es? La vida. ¿Qué de la vida? Estoy más viejo, tengo más iras. Mis hijos me ven mucho menos. Mi hijo de 10 años ya me dice que quiere que me vaya, que dije un solo año. Tengo un hijo que va a cumplir 2, que me ve poquito. Gobernar es muy duro, Carlos. La gente cree que esto es una maravilla y el poder es servicio al máximo y es duro. ¿Espera concluir su periodo? Es decir, el periodo de gobierno. El presidente tendrá que decidir eso. Ya sé que él tiene que decidir. Le pregunto a usted si quiere concluir el año y medio que falta. Me corresponde cerrar este gabinete del fin de semana, que así trabajo día a día, semana a semana. Es un hecho que al presidente no se le ocurrirá siquiera tomar en serio lo que alguien dijo, como amenaza inclusive, y muy feo, que él podría ser candidato a la presidencia de la República por una reelección. ¿El presidente de la República? Sí. No, de ninguna manera. El presidente Moreno, ¿qué va a querer volver a ser candidato presidencial? ¿Qué le falta decir? Que ojalá tanta gente se meta en política, Carlos. Cuando pienso el costo político es que unos tenemos que salir y otros tienen que entrar, que es hora de que la gente decente se decida. El país no se cambia desde la comodidad de la actividad privada, por eso estoy aquí. Yo era mucho más feliz haciendo consultoría afuera. Pero lo que tenemos que lograr es entender que gente como el vicepresidente, como María Paula, como Richard, como María Alejandra Muñoz, María Alejandra, la directora de aduanas de esta semana, aduanas. Le hicieron toda una campaña para golpearle y cuando me llamaba desesperada a decir es el colmo por la injusticia, yo lo que pensaba es que va por el camino correcto. Cuando le golpean a una secretaria de aduanas es que ahí nadie está robando. Es una buena señal. Esa gente está dejando su vida parqueada. Iván Granda, ¿no? José Valencia, son tantos grandes nombres, Osvaldo Jarrín, Agustín Albán, gente que ha dejado la comodidad de su vida para poder cambiar este país. Yo diría a Otto Sonnenholzer, a Javier Lasso. Dije ya. A Ontaneda sin también duda, lo mencionaría. Javier es de primera, Ontaneda es de primera. Okay. Pero para que vea, esa gente en el 21 se va, nosotros nos vamos. Es fundamental que haya otros que se vayan preparando para llegar y coger la senda democrática de libertad, de economía. Es un país hermoso, vine volando hoy día para esta entrevista y veía primero los nevados y luego los ríos. Nadie se va a cargar este país, no pudieron antes, no van a poder nunca. Dios le oiga, y ustedes también. Ha sido vital escuchar al secretario de la Presidencia de la República con una visión completamente diferente del gobierno, para valorar lo mucho que han hecho y lo poco que significa todavía para nosotros. Eso le tocaba. Ese fue el precio de esta transición, de venir de lo que viene para terminar en lo que Dios quiera que terminemos, que es la instauración definitiva de un régimen democrático. Dios y ustedes, Dios y nosotros. Es una pena que el gobierno no tenga más funcionarios de este tipo. Es una suerte para él hacerlo con esas características y es una obligación del gobierno, esto que hemos topado tan fugazmente aquí, convertirlo en una información constante y reiterada, porque lo que se repite no se fija, para que el Ecuador sea menos impaciente, para que el Ecuador sea menos indulgente con quienes quieren venir a retomar lo que antes saquearon y de esa manera impidieron que pudieran hacer lo que en principio soñaron. ¿Me expliqué? Cuidado con que terminemos como la Argentina. Cuidado con pensar que todos son corruptos, todos somos corruptos, que la diferencia entonces es quién siendo corrupto hizo más y quién hizo menos. Ciertamente en cuanto a obra pública este gobierno hizo menos, pero los anteriores hicieron más para sus bolsillos, no para los de ustedes, que han sido esquilmados. Hasta la próxima entrevista, Dios mediante, si ustedes no callan y vencen el miedo.